Bienvenidos, estimados amigos y hermanos, en este programa que se llama Gnosis Bíblicas para el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema el cual sigue en referencia a lo que es ser apóstol, profetas, pastores, evangelistas y maestros dentro del reino de Dios. Vamos a tener siempre el apoyo de nuestro hermano Omar Matute. Antes de que él nos comente en referencia a lo que vamos a tocar, vamos a tener una lectura en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 1 al versículo 16. Vamos a leer. Dice así, estimados. Dice el apóstol: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, óigase bien, dice el apóstol, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estimados hermanos, Efesios capítulo 4, del 1 al 16, nos habla clarísimo que para que exista la unidad dentro de la membresía cristiana, tienen que existir hombres escogidos por Cristo. La misma palabra dice que el que escoge a los apóstoles, a los pastores, a los diáconos, es Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Hoy vamos a tocar nuevamente con el apoyo de mi hermano Omar Matute, el tema del apostolado, el tema de los profetas dentro del reino de Dios, del reino de Jesucristo, los pastores, hermano Omar, dentro del reino de Jesucristo, los evangelistas, los diáconos y todos los servidores dentro del reino de Jesucristo aquí en la tierra. Hermano Omar, como usted sabe, hoy hay tantos apóstoles en la actualidad, muchos apóstoles dentro de las sectas evangélicas y otras religiones, como los mormones, como la luz del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Para lo cual, pues usted sabe que ya tuvimos un programa anterior que estuvimos hablando acerca de los shalahim, que en hebreo significa apóstoles, apóstol, y apóstoles en griego, de ahí viene esa palabra en español. Pero hoy vamos a tocar también los otros
ministerios como son los profetas, como son los pastores o ancianos, los evangelistas, los diáconos, ¿verdad? Debido a que si usted mira bien en Efesios capítulo 4, dice el apóstol Pablo que estos ministerios, estas actividades, estos oficios, porque son oficios, ¿verdad? Dentro del reino de Dios, estos oficios, dice el apóstol Pablo, que con la idea de mantener la unidad dentro de la iglesia, en el crecimiento sano de la iglesia, en el reino de Dios, y que dice que Él mismo, o sea, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que designó, es el que constituyó, es el creador de estos oficios dentro de una congregación cristiana. Hermano, bienvenido nuevamente, gracias por su apoyo. Él es el que más tiempo me ha dado en apoyarme en este proyecto que hoy se llama, esa es otra cosa, el proyecto hoy se llama Gnosis o conocimientos bíblicos. Ya, este conocimiento, este perfil está más dedicado a tratar de conocer la sabiduría divina. Yo sé que la palabra gnosis es una palabra griega, así como la palabra bíblica también es una palabra griega, pero la intención es que comprendamos que lo que hablemos aquí no es del hermano Omar Matute, no es un invento mío, no es un invento del hermano, sino que esto es criado, constituido por la voluntad del Dios Altísimo, del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, ¿qué nos comenta acerca de este tema? El día de hoy, como le digo, vemos todos estos oficios que no fueron criados por mi mente, ni su mente, ni menos de la mente de Pablo, que quiero que entendamos que no es criado estos oficios o estos ministerios por la mente humana, sino es criado por el mismo Jesucristo, por el mismo Dios hecho carne. Bueno, lo importante es saber esto, ¿verdad? Que nosotros somos nuevos testamentarios. O sea, que el jefe de nosotros, el rey de nosotros, quien nos manda, quien nos dirige, quien nos va a salvar, es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, esta palabra no es mía, esta palabra es del que me envió. ¿Y quién envió a Jesucristo? Su Padre eterno. Entonces le dio toda la palabra el Padre eterno para que Él nos la diera a conocer. Ahora pasó algo muy importante después. Cuando Jesús subió al cielo, ¿verdad? Él le había dicho a los apóstoles que iban a recibir el Espíritu Santo, que le iba a pedir al Padre que enviara su Santo Espíritu, el Espíritu de Jesús, para que ellos supieran todo lo de Jesús. Cada apóstol pasó a ser como Jesús, porque antes de subir Jesús al cielo, ellos eran ayudados por Jesús y hablaban lo que Jesús decía. Pero Jesús les dijo pues que cuando Él subiera al cielo, le iba a pedir al Padre enviarle el Espíritu de Él, para que cada uno de ellos hablara a como Jesús habló, ¿verdad? A como Jesús habló cuando estuvo aquí. Y nosotros vemos eso, por ejemplo, allá en Pentecostés, capítulo 2, vemos nosotros hablar a Pedro. Y antes hablaban con miedo, con temor, con falta de fe. Pero cuando ya recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Dicen que se miraba una llama en cada cabeza de cada apóstol, ¿verdad? Y ellos comenzaron a hablar igual que Jesús. Y Pedro predicó allí. El apóstol Pedro predicó, ¿verdad?, qué era lo que estaba sucediendo, que había venido, ¿verdad?, a cumplirse. Lo de Joel, ¿verdad?, que había dicho que iba a venir el Espíritu Santo, ¿verdad?, y se había cumplido allí en Hechos 2. Y que posteriormente Jesús, ¿verdad?, lo habían matado ellos y Jesús era quien venía a salvarnos, quien venía a darnos todo lo de Dios, ¿verdad?, a unirnos con Dios para ser de Dios. Y entonces se dio ese problema, ¿verdad? Jesús, al hablar, la gente, muchos, los que eran ricos, los que eran poderosos, los sacerdotes, los sanedrín,
ellos lo rechazaban a Jesús. Pero a aquellos pobres, ¿verdad? A quienes Jesús lo curaba, ellos seguían a Jesús y siempre se iban con Jesús. Ahora, vamos a ver que una vez que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, vino la sabiduría de Dios a los apóstoles, la sabiduría de Jesús. Vino el poder, todo el poder de Jesús y de los apóstoles. Porque los apóstoles curaban a la gente, resucitaban a la gente, hacían lo mismo que había hecho Jesús, ¿verdad? Entonces cada uno era un Jesús, cada apóstol. Posteriormente, ¿verdad? Cuando vino el apóstol Pablo, que Jesús lo puso, porque Pablo era sabio y además de eso un hombre con un gran poder de predicar, ¿verdad? Tenía un gran conocimiento y podía explicar todas las cosas de Jesús. Y ahorita que leyó el hermano, hablamos de que Dios es uno solo. Dios no es muchos dioses como muchos que tienen muchos dioses. Dios es uno solo. Jesús es uno solo. Dios es el Padre nuestro. Jesús es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? No fue él, fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús en Pablo. ¿Quién dijo todo eso que leyó el hermano? ¿Verdad? Que Dios es solo uno y que todo era solo uno. El bautismo, la fe, la palabra es solo una, no muchas palabras. Porque los hombres inventan, pero para su conveniencia. Por esto, miren, Mire, por conseguir dinero. hermano, muchas congregaciones sectarias evangélicas, ¿verdad? Ellos nombran a personas con títulos de apóstoles, profetas, pastores, pero ellos no lo ven como en realidad está escrito en la Biblia, como está escrito en la voluntad divina de nuestro Padre Celestial, de que esto no son unos títulos jerárquicos, sino más que todo son oficios dentro del reino de Dios en la tierra. ¿Por qué estoy refiriéndome a que comentemos y conversemos y analicemos en referencia a estos nombres de oficios? Yo le llamo nombres de oficio, porque no existe ninguna jerarquía dentro de la iglesia. La única jerarquía que existe, si acaso ahora podemos llamar de jerarquía, es el Padre, el Hijo y la Iglesia. Esa es la jerarquía que existe. Los apóstoles, Es los que mire, ancianos. no, es que la jerarquía, cuando hablamos de jerarquía, ¿quién está encima de quién? Es el ¿Me Padre entiendes? eterno. Entonces, si nosotros buscamos la Escritura, nos damos cuenta que dice de que el Padre está sobre el Hijo y el Hijo está sobre su iglesia. O sea, Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza de su iglesia. Esa es una jerarquía. Pero cuando hablamos nosotros de los nombres que aparecen aquí en Efesios, capítulo 4, que acabo de leer, que habla que el Señor constituyó apóstoles, profetas, ¿verdad? Pastores, evangelistas, maestros. Esa no es una jerarquía. Son oficios. Oficio. ¿Qué es un oficio? Eso se llama, hermano, servicio. Son servicios, son responsabilidades. Pero no quiere decir que el apóstol es el jefe del profeta. No está diciendo eso. Que el profeta, él es jefe del pastor. Que el pastor es el jefe de los evangelistas. No dice eso. Sino que son nombres de oficios que realizan esos miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo, que es el reino de Dios. Muchas iglesias o muchas congregaciones o muchas denominaciones aparecen
se hacen de repente, aparecen de repente con un ministro o con un pastor, o algunas iglesias con un evangelista, y extrañamente pasan eternamente con ese evangelista, pasan con ese pastor eternamente, 10, 15, 20 años con el mismo pastor. Y siempre es una persona, un pastor, un evangelista o un apóstol, que ellos se autonombran apóstol o se autonombran pastor, porque no los pone Dios. Esos no son puestos por Dios, no son puestos por Jesucristo, son que ellos mismos se nombran, se autonombran. ¿Ya? Entonces, hay iglesias, en las iglesias de Cristo, que el evangelista pasa años, años. Eso no funciona. Eso no es correcto. Eso no es la voluntad de Dios. Igualmente, ¿verdad? Por ejemplo, que las iglesias denominacionales hablan de pastor, un pastor forever, donde la esposa y él pasan eternamente siendo los tayacanes y los jefes. Pastor y pastor. Imagínense, hasta llegan a es ridículo que le digan pastora a la esposa del pastor, y no es pastor, eso tampoco no es ni pastor, porque para que sea nombrado pastor tiene que ser nombrado por presbíteros que ya han estado establecidos en una congregación, pero no de uno, sino de varios, de una congregación. Presbíteros o ancianos o pastores, que es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la intención de hablar de esto? De que debemos entender que una congregación que solamente tenga un evangelista o un pastor, esa congregación no está a la voluntad de Cristo. No está. Pablo le dijo a Timoteo que pusiera ancianos en cada congregación. Así es. Así. Pusiera ancianos, Pero, no uno, sino sí, ancianos. La Biblia habla de oficios como estos oficios, pero de una forma plural, o sea, más de uno. Más de uno. Siempre está dando la idea de que para que existan estos oficios de pastores, de evangelistas, de maestros, si acaso maestro también es un oficio, tiene que ser plural. No es solo una persona, sino por lo mínimo dos, máximo no sabemos. Pienso que depende de la cantidad de miembros que tenga la congregación o la iglesia. Pero hoy en día muchas personas se dejan llevar por el tal pastor de los evangélicos o del sacerdote. Eso está malo también. Que esas iglesias católicas donde solamente está un sacerdote que les pega a todo mundo, porque hay sacerdotes que son bien malcriados, le pega a sus creyentes, le pega a los niños, como que fuera el papá de todos ellos. Y lo peor de todo, que un hombre que no es casado, que no tiene mujer, no tiene hijo, ¿cómo puede educar si él no tiene familia? Y es sacerdote. Y yo antes escuchaba mucho que los sacerdotes, cuando los chavalitos se portaban mal en las iglesias católicas, les jalaban las orejas. ¿Ah? Les jalaban las orejas. Y pero si, ¿cómo le vas a jalar la oreja a un hijo que no es tuyo? Ese es un atrevimiento. Es atrevido. Eso no tiene sentido, y la gente poco a poco se fue dando cuenta que ese era un abuso. Si uno, siendo padre, al pegarle al hijo o al jalarle la oreja del hijo, a veces te acusan de maltrato a tu propio hijo, ahora imagínate una persona extraña, una persona que nada tiene que ver contigo, porque simplemente es una persona que supuestamente dice que es sacerdote, pero definitivamente no es nada tuyo, no es familiar tuyo, simplemente es una persona que está en una religión X, en este caso la Iglesia Católica,
que puedes llegar un día, otro día no puedes llegar. O sea, no es algo que verdaderamente debería actuar de esa manera. Hay muchas cosas muy importantes ahí, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue que hizo Dios todo esto y Jesús cómo hicieron todo esto? Ok, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? Jesús. Y Dios añadían a la iglesia o al reino de Dios, al reino de Jesús, a todos aquellos que de verdad habían votado al hombre humano y que habían agarrado a Dios y entonces entraban a ser parte del reino de Dios. Ahora, ¿quién hizo todo esto? En los apóstoles, en Jesús, fue el Espíritu del Padre Eterno. En los apóstoles, el Espíritu de Jesús, ¿verdad? Ahora, hay que saber esto que es bien importante. ¿Quién era el que le daba poder a las personas para que predicaran y les daba sabiduría y todo, para que predicaran y curaran y todo? Eran los apóstoles. Los apóstoles agarraban a aquella persona, le ponían las manos, ¿verdad?, en la cabeza, oraban por ellos y aquella persona pasaba a ser llena de poder, llena de su sabiduría para poder ir predicando por todos lados, ¿verdad? Ahora, ahí tenemos a los diáconos, que ellos le pusieron las manos y los diáconos fueron sabios, 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 y curaban y sanaban y todo, así como lo hacía Jesús. Pero cuando los apóstoles mueren, ¿verdad? Ya no hay nadie quien pueda poner las manos y darle el Espíritu Santo a las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los apóstoles eran los que tenían el poder. Ahora, el apóstol Pablo eligió mucha gente porque él predicó en todo lo que hoy es Turquía, todo lo que hoy es Grecia, todo lo que hoy es Roma. Predicó en toda Arabia. Él fue increíble para predicar, el apóstol Pablo, porque Jesús lo había llevado al tercer cielo y le había dado todita la palabra a Jesús a él y todo lo que iba a hacer, ¿verdad? Entonces cuando Pablo viene lleno del Espíritu de Jesús y viene a hacer maravillas. Ahora, ¿cuál es la estructura que Dios mandó a hacer? Lo que le dio el hermano, ¿verdad? Primero está Dios, luego Jesús, después está el reino de Dios, ¿verdad? Y en el reino de Dios, antes del reino, lo formaron los apóstoles. Los apóstoles formaron el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando estuvieron aquí en la tierra. Y después el apóstol Pablo, cuando ya estaba formado el reino y los apóstoles habían desaparecido, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, le puso la mano y que fuera a escoger ancianos en cada congregación. Pero dice aquí en la lectura del hermano que Dios había puesto a los apóstoles, había puesto a los profetas. ¿Saben qué cosa es profeta? Profeta es aquel que oye a Dios y dice lo que Dios quiere que se dice. Eso es profeta. Es como un comunicador. Y que, sí, un comunicador comunica lo que Dios quiere, lo que Dios le está revelando, él comunica. Es como un intercesor entre Dios y nosotros. Ahora, ¿quiénes más escogió Dios? A los ancianos. Los ancianos, cada anciano era similar a los apóstoles. Los ancianos eran muy sabios, tenían un gran corazón, tenían todo para hacer todo bien dentro del reino de los cielos que estaba en cada lugar, ¿verdad? Y los ancianos, ¿verdad?, hicieron maravillas, hicieron los ancianos. Después estaban los maestros, ¿verdad?, que eran los ancianos también. Estaban los predicadores, que eran aquellos que salían a predicar por todos lados, ¿verdad? Y estaban, ¿quiénes más, hermanos? Los maestros, los ancianos, los diáconos, los maestros, los diáconos, los evangelistas. Importantísimo. Después de los ancianos estaban los diáconos. Los ancianos eran dedicados a predicar y los diáconos eran responsables de recoger la ofrenda y repartirla entre todos los pobres. Sí, algo que quiero que entendamos bien, estimados amigos y hermanos cristianos,
es que cuando leemos en Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, Hechos capítulo 2, del 43 al 47, en el 43 dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por el Espíritu Santo que tenían los apóstoles. Todo lo que había, todas las personas ahora que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, acuérdese lo del Efesios capítulo 4, que habla acerca de la unidad, la intención es que todos estemos unidos, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Dice ya la última oración, y el Señor añadía, el Señor a través de los apóstoles, a través de las maravillas que hacían los apóstoles, dice que era el Señor añadía cada día a la congregación, a la iglesia, los que habían de ser salvos. Lo que quiero dar a entender, ¿verdad? A todos mis hermanos y amigos que están viendo este canal, es de que los evangelistas, ¿qué es el trabajo del evangelista? El trabajo del evangelista, como escuchamos la palabra del oficio, es de evangelizar. Predicar. Llevar las buenas nuevas de salvación. A toda la gente. Pero esa no es obligación de toda la congregación, ser evangelista. Claro que sí. Entonces todos los miembros, sin excepción, tal vez quizás de los niños, son evangelistas. Es que Jesús le dijo, allá Entonces, en Mateo, hermano, al final de Mateo, Jesús les dice, todo poder se me ha dado el cielo y en la tierra, por tanto, id a todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué está Jesús con nosotros? Porque está su palabra, y Jesús es la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jesús es la palabra, y donde está la palabra, allí está Él. Entonces, es lo que yo quiero que entendamos, amigos y hermanos cristianos, creyentes en la fe de Jesucristo. Los apóstoles, que son los emisarios, son los shaliach, los shaliachim en hebreo. Estos son los embajadores, como dice el hermano Omar, los que representaban a Jesucristo como Cristo en la tierra. Ellos eran los embajadores de Jesucristo y tenían los poderes, tenían el poder que Jesucristo les había dado a través del Espíritu Santo. Los apóstoles. Ya no hay apóstoles por la voluntad del mismo Cristo, porque por la voluntad de Cristo no hay apóstoles. Pero quedaron los ancianos. Pero sí tenemos a los apóstoles en la Biblia. Si usted lee, cuando usted está leyendo las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, está escuchando a ese apóstol. ¿Me entienden? En el caso de profetas, que en la antigüedad se hablaba mucho de profetas. Y uno de los profetas principales que tuvo en la antigüedad Dios en la tierra fue Moisés. Moisés fue profeta de Dios. Él fue un profeta tan grande que Dios lo utilizó para sacar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Hoy la iglesia, hoy en la actualidad, la iglesia tiene profetas. Claro que tiene profetas. Pero ¿quiénes son esos profetas? Son aquellos que profetizamos a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros le leemos a una persona la palabra de Dios, estamos haciéndolo de un profeta. Porque ¿qué es lo que hacía un profeta en la antigüedad? ¿Qué hacía? Decía,
Dios me ha dicho. Dios, he escuchado a Dios también decía, he visto a Dios y me ha dicho que les diga a ustedes. Eso es lo que era un profeta, la voz de Dios. Y cuando nosotros hablamos a otra persona por medio de la palabra de Dios, leemos las escrituras, leemos las cartas, leemos las escrituras del Antiguo y las escrituras del Nuevo Testamento, nosotros estamos haciendo el trabajo del profeta. Todos estamos haciendo el trabajo del profeta. Lo otro es en referencia a los evangelistas, ya hablé, que refiere que el evangelista es todo aquel que evangeliza. Si usted anda evangelizando, usted es profeta y evangelista también. Porque usted, ¿qué anda hablando? A la voz de Dios. ¿Y dónde está la voz de Dios? En la Biblia. Ahí está la voz de Dios, ahí está la voluntad de Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento está la palabra salvadora, ¿verdad? En el Antiguo no, porque nadie se pudo salvar en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo sí, todo el que es de Jesús, que tiene la palabra salvadora, ese sí, se salva si obedece a Jesús como él dice. Otra cosa en referencia que aquí en Efesios capítulo 4:11, yo siempre he tenido la delicadeza de leer bien o tratar de entender la voluntad de la sabiduría del Altísimo, ¿verdad? Que es el conocimiento, la ciencia de lo divino, la gnosis de lo divino, la ciencia, el conocimiento de Dios. Dice a otros pastores y maestros. Un pastor no puede ser pastor si no es maestro. Y si no es anciano. Un maestro no puede ser maestro si no tiene en realidad el deseo de ser pastor. Y si no es anciano. Ya. Entonces, cuando hablamos de ancianos, es una idea de las tribus en el Antiguo Testamento. Ancianos se refería a personas de la edad mayor que manejaban su clan. ¿Qué es un clan? Una familia. El reino de Dios en la antigüedad, que era el pueblo de Israel, tenía varios clanes o varias familias. Estas familias dependían de un apellido o del nombre del anciano mayor. En otra palabra, Jacob tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos tuvieron muchos hijos y descendientes. Y cada uno de esos hijos se formó una familia o un clan. Así como Pablo era del clan de Benjamín, como Jesucristo pertenecía al clan de Judá, porque debemos entender que la palabra anciano se refiere a eso, a la persona con más sabiduría dentro de la familia, dentro de ese clan. ¿Ya? Entonces, cuando la palabra habla de pastores, de ancianos, no necesariamente tiene que ser una persona canosa para ser anciano. No, eso no está diciendo. Sino una persona sabia, una persona que tenga la sabiduría de Dios, una persona que esté llena del Espíritu Santo, que sí pueda ser maestro, o sea, que pueda enseñar a otros. Por eso es que hay que leer bien la Escritura. La Escritura dice a otros pastores y maestros. Una vez un hermano me estaba comentando, hermano Matute, que yo le decía, hermano, usted puede ser pastor de la iglesia de Jesucristo. Y él me dice, entonces tenemos que ser maestro. Sí, usted tiene que ser maestro. Porque el asunto es que el oficio de maestro es un oficio que tiene que ver con el pastoreo. El pastor, a la vez que es un obispo que vigila su grey, que vigila su congregación, también es el que guía. ¿Y cómo vas a guiar a tu congregación? A través de la enseñanza. Porque si usted no enseña, ¿cómo lo van a seguir? Si usted no recibe alimentación, es como un pastor de ovejas. Si usted, siendo la oveja, ese pastor,
solo vive durmiendo y la oveja se está muriendo de hambre, ¿qué va a hacer la oveja? Se va a buscar ella sola la comida. Pero qué peligro más grande tiene que al salirse del redil encuentra a los lobos. ¿Y quiénes son esos lobos? La artimaña del mundo, de los hombres que inventan cosas, como son los falsos cristianos, falsos hermanos o los falsos apóstoles. Entonces, hermano, las iglesias que para mí, viendo la voluntad de Dios, no están bien conformadas según la voluntad de Cristo, no entienden verdaderamente el oficio como miembros de la iglesia, sinceramente esa iglesia no crece, se estanca y puede llegar hasta desaparecer. A veces, ya para darle la guitarra a usted de nuevo, para darle la oportunidad, a veces nosotros vemos muchas congregaciones que van en aumento, van llenándose esos edificios de esas iglesias evangélicas. ¿Pero por qué se llenan tanto? Porque llegan a escuchar mentiras, llegan a escuchar fantasías, llegan a escuchar cosas que Dios nunca lo ha dicho, pero toman pasajes de la Biblia y de alguna manera, con artimaña, de alguna manera bien estructurada, engañan a la gente. Y la gente se suma, y se suman, y se suman, y se suman, y hay hasta algunos dicen que hacen hasta maravillas y prodigios. Ya la Escritura habla que eso iba a pasar. Que iban a venir, ¿qué? Falsos profetas, falsos apóstoles, que harían gente falsa, prodigios y señales para engañar a la gente. Esa gente eso es lo que hace, ¿ya? Porque no tienen el espíritu verdadero de Dios. Si usted va a esas iglesias de Maranata, de no sé a dónde, usted va a encontrar esas congregaciones llenas de gente, 100, 200, 300 personas, pero no siguen las escrituras, porque ellos utilizan otra manera del poder de que convencen a esas personas de otra manera, a través del engaño, a través de promesas. De las personas tienen necesidades y entonces ellos les prometen que sus problemas van a ser solucionados así como un acto de magia. Entonces hay que tener mucho cuidado, estimados amigos y hermanos, en saber en qué religión usted está metido. Bueno, es importante saber esto, ¿verdad? Que debemos de ser cada reino de los cielos, ¿verdad? Cada grupo de reino de los cielos, como dice la Escritura, como dice, no el Antiguo Testamento, como dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo debe ser nuestra estructura? Los ancianos, los maestros, los diáconos, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros, hermanos? Los diáconos. Los pastores. No, pastores son los ancianos. Ah, bueno, okay. Presbíteros. Evangelistas. ¿Cómo? Evangelistas. Evangelistas, ¿verdad? Que son los que andan predicando por todos lados. Ahora, si guardamos esto, hacemos lo que Dios dice. Pero si inventamos un montón de cosas, no. Porque entonces estamos errando y guiando por otro camino al pueblo de Dios. Pero si hacemos lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dicen los apóstoles, lo que oyeron los profetas y lo dijeron también, ¿verdad? Los profetas, ¿verdad? Que oían a Dios y decían las cosas. Y los apóstoles escribían todo, ¿verdad? Y ellos escribieron todo el Nuevo Testamento. Los sí, lo que... El apóstol Pablo fue el mayor escritor. Ahora, ¿cuál debe ser la estructura del reino, de cada grupo del reino? Eso que decíamos, los ancianos que son presbíteros, obispos, ¿verdad? Que son gente mayor. ¿Por qué gente mayor? Porque la gente mayor
tiene mucho a su favor. La gente mayor no tiene muchas cosas como los jóvenes, que los jóvenes piensan hacer miles de cosas, pero ya los ancianos ya son como las aguas del mar quietecitas, quietecitas, ¿verdad? Ahora, ellos ya han aprendido bastante y ellos ya saben cómo dirigir a como los apóstoles dirigían a todo el reino, ¿verdad? Entonces ellos ya saben, pero ellos son escogidos por todo el reino, ¿verdad? Por cada grupo del reino en cada lugar, ¿verdad? Que escogen, ahí dice en Timoteo, ¿verdad? Y en Tito, cómo debe de ser el anciano. Debe de ser padre de hijos que creen en Dios. Debe ser marido de una sola mujer. Debe de ser maestro. Debe de ser un hombre dedicado totalmente a Dios, ¿verdad? Y que su palabra sea pura de Jesús. Entonces, esa es la verdadera estructura, ¿verdad? De los grupos del reino de los cielos, ¿verdad? Ahora, pero ahora ahí ponen a una sola persona y jovencita, la ponen ahí a que mande a toda la gente. Eso no es así. ¿Por qué? Porque Jesús no, Dios y Jesús no son jovencitos, ellos son eternos, eternos. Y entonces la gente que debe estar al frente, ¿verdad? Deben de ser aquellos que son más sabios, que son más santos, que son más piadosos, que son más puros, que son excelentes a la buena obra, ¿verdad? Y que son nítidos, nítidos, nítidos. Eso deben de ser los dirigentes, los dirigentes. Después están los diáconos, porque deben de ser gente nítida, nítida también, para no robarse el dinero, ¿verdad? Porque la ofrenda debe ser distribuida entre la gente más pobre y que sirva a todas las cosas, ¿verdad? Que están en el grupo del reino de los cielos. Para eso es el diácono. Ahora, hay algo muy importante que saber. Ellos no son jefes, ellos son siervos. Dice Jesús, el que sirve a todos es el mayor en el reino de los cielos. Así que ellos son los mayores siervos y entonces son los que están más altos porque son los mejores siervos y los mayores siervos. Y porque los hermanos los han escogido porque son los mejores, ¿verdad? Y porque Dios también los ha escogido Jesús. Ahora, todas las congregaciones no tienen esa forma que dice allí Timoteo y que dice Tito y que dice la lectura que hizo el hermano al comienzo, ¿verdad? No, las congregaciones no tienen eso, ¿verdad? Entonces son falsas. No hay salvación en quien lleva por otro camino a las personas. Son salvas aquellas que van por el camino de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿a quién debemos de oír con toda nuestra fuerza? A Jesús. ¿Y qué debemos de hacer con toda nuestra fuerza y todo nuestro ser? Lo que Jesús dice y lo que dijo Jesús a través de los apóstoles y a través de los profetas, ¿verdad? Bueno, hermano, Eso es lo que debemos de hacer. hermano Omar, creo que nuestros amigos y hermanos cristianos que nos están viendo por este canal ya deben de entender de que lo que dice el apóstol Pablo en referencia a los oficios, ¿verdad?, que hemos estado platicando, no son oficios de jefes o de jerarquía o de mando, sino vuelvo a indicar que son siervos, que son ministerios de servicio, no para que le sirvan, sino para servir. Si usted que cree en Cristo, usted está en una religión donde usted tiene que dar un diezmo para mantener a alguien, o tiene que arrodillarse ante esa persona, o tiene que ponerse de rodilla o besarle la mano a esa persona, esa religión es falsa, no tiene la voluntad de Cristo.
Y Si, el diezmo, hermano, es del Antiguo y si Testamento. usted está en una religión donde le prometen que todos sus problemas van a ser completamente solucionados de la noche a la mañana, también en una religión falsa. Y congregaciones o sectas que de repente aparecen con un tal pastor, con su tal pastora, de la noche a la mañana, ya es una iglesia que no se sabe su procedencia, también es falsa. ¿Por qué? Porque ya vimos que es Cristo que constituye estos oficios. Si nosotros no tenemos estos oficios obrando en la congregación, esa congregación no va para ningún lado. Está dando vuelta y vuelta como los judíos, que pasaron dando vuelta. ¿Cuántos años pasaron dando vuelta en el desierto? 40. 40 años pasaron dando vuelta en el desierto. 40 años, ¿no? 40. Sin ir a ningún lugar. Y murieron todos los que habían salido de Egipto. Y solo los hijos de ellos quedaron. Por eso, sin ir a ningún lugar, yo les digo, estimados amigos y hermanos cristianos que creemos en Jesucristo, esas religiones que hoy aparecen con esas actitudes de magia, con esas actitudes que te van a solucionar todo el problema, por favor, esas religiones son falsas. Como tales, como oración al Espíritu Santo, creo, ¿verdad? Que es una religión que es falsa. Como la luz del mundo, como los mormones, como los testigos. Si usted los estudia, usted se va a dar cuenta que son religiones donde hay jefaturas, donde hay mandos, donde hay hermanos superiores y hay hermanos menores. Eso no existe verdaderamente en la iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo no es que uno es más que el otro, no, no es eso. Lo que hay que unos son nuevos y unos ya van avanzados, que es muy diferente. ¿Me entienden? No es lo mismo que donde hay una religión donde hay unos que se creen más que los otros, donde hay que darle pleitesías a otros. Esas religiones son falsas. Ya llegamos pues al final de este tema, el día de hoy en este programa. Ya concluimos el tema de los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, diáconos, ¿verdad? Ya sabemos que son oficios. Espero, estimado amigo y hermano en Cristo, que comprendamos que todos los miembros, todos podemos ser evangelistas, todos, porque para eso Dios nos dice ir a predicar el evangelio. Todos sin ninguna duda podemos ser evangelistas, podemos ser servidores o diáconos. ¿Por qué? Porque esa es la intención. La intención no es solamente quedarse sentado en una silla. De hecho, tú debes estar sentado en una silla, lógico, ¿verdad? Estar sentado y que otros te sirvan. Y eso no es lo que quiere Cristo para ti. Cristo quiere que tú seas un servidor de Él, que sirva. Jesucristo le lavó los pies a los apóstoles. El Hijo de Dios Todopoderoso, le lavó los pies a seres humanos, o sea, como yo, como el hermano, como tu persona. Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, le lavó los pies a seres humanos. Imagínense, si el Hijo de Dios hizo eso, ¿por qué nosotros somos tan vanagloriosos? ¿Por qué nosotros somos tan arrogantes? ¿Por qué nosotros nos creemos la mamá de Tarzán? Por favor, cambiemos nuestra manera de pensar. Hermanos, diga sus últimas palabras, ya estamos terminando, para ya cerrar este programa y tendremos otros bonitos temas que vamos a tomar en cuenta en las próximas grabaciones. Bueno, hay que ver esta palabra que dijo Jesús. Dice,
Yo no he venido a ser servido, he venido a servir y a dar mi vida por todos. Ese es servicio, dar su vida para que nosotros nos salváramos, ¿verdad? Ahora, los apóstoles, cuando él le lava los pies, ¿verdad? A los apóstoles le dice Pedro, ¿cómo me van a lavar los pies? Le dice, sí, usted es el rey de nosotros, dice. Es que es para que ustedes aprendan que deben servir a todo el mundo. Eso fue lo que les dijo Jesús, ¿verdad? Por eso le lavó los pies a ellos, para que ellos se dieran cuenta que si él era el rey y les servía a ellos, ellos tenían que servir a todo el mundo. Y ellos tuvieron que ir a predicar a todo el mundo para que todo el mundo, ¿verdad?, entrara al reino de los cielos y se salvaran, se unieran a Dios, ¿verdad?, y se pudieran salvar. Ahora, los ancianos son siervos. A ellos se les dice ministro. El trabajo que ellos hacen es ministerio. Y la palabra ministerio en español significa siervo. La palabra diácono es palabra también griega. Y la palabra diácono significa siervo. ¿Cómo es esto? Los ancianos sirven como ayudándonos a ser perfectos, dándonos a Jesús, para que cada uno de nosotros hagamos todo lo bueno, como le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3, 16, 17 le dice, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia al hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces la palabra es ¿para qué? Para que seamos buenos. ¿Quién es bueno? Dios Padre, Dios Hijo y todos aquellos que imitan al Padre e imitan a Jesús. Y esas personas vienen a servir a todos, ¿verdad? Y son verdaderos hijos de Dios. Y son verdaderos miembros del reino de los cielos. Así que aprendamos a ser buenos, y a ser santos, a ser nítidos, a ser perfectos, a ser hermano. nítidos. Muchas gracias, pues, hermano Omar, por sus aclaraciones, sus análisis, sus palabras. Doy gracias, pues, estimados amigos y hermanos cristianos de cualquier congregación que cree en Jesucristo, que nos están viendo a través de este canal. Quiero que entendamos que la intención nuestra es de iluminar por medio de la palabra de Dios. No es que nosotros seamos iluminados, no, sino que a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, usted pueda llegar a conocer la verdad, a contener la ciencia y el conocimiento divino que está en la Escritura, revelada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo, a todo aquel que cree en Jesucristo. Gracias a todos, porque ya estamos terminando y yo agradezco a todos vernos en este canal. También quiero agradecer a todos mis hermanos y amigos que miran este canal, que se suscriban, que comenten, por favor, ahí, que si lo que nosotros, nuestra obra, nuestro ministerio, a través del canal de YouTube estamos realizando, ¿qué tal les parece? ¿Qué tema necesitan que abordemos? Por favor, escríbanos, suscríbanse, inviten a otros hermanos y amigos que les gusta hablar acerca de Cristo, y también esperamos, pues, comentarios. Comenten, por favor. En nombre de Jesucristo, Dios los bendiga, Dios los guarde, y nos vemos la próxima programa que tendremos con ustedes. Usted sabe que